Aurora Carreras comenta: Jesús no dijo que los ricos no entrarían en el cielo, sino que es muy difícil. Aurora, imagino que te refieres a la narración bíblica que encontramos en el libro de Mateo, capítulo 19, versículo 23, donde versa de la siguiente manera: Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Como el Dios de los cristianos quería que su Biblia se viera bien gordita, inspiró esta misma narración 2 veces más, una en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 24, y la segunda en el libro de Lucas capítulo 18, versículo 24. Las 3 narraciones tienen diferencias muy interesantes, pero las dejaremos para un próximo video. Por ahora nos concentraremos en la versión del libro de Mateo, capítulo 19. El mismísimo Jesús afirma: es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero, ¿qué tan fácil es pasar un camello a través del ojo de una aguja? Primero, habrá que definir qué es un camello, que como la Biblia es inspirada por el mismísimo Dios, no puede tener errores de traducción, por lo que el camello debe ser este animal mamífero muy conocido por tener jorobas y resistir muy bien la supervivencia en zonas muy áridas. La definición de aguja es más o menos igual de simple: objeto pequeño, delgado, que en un extremo es puntudo y en el otro porta un agujero. Para la solución del reto solo veo 2 caminos. Uno, que sea encoger al camello hasta que quepa por el ojo de la aguja, o sea, tomamos al camello, lo metemos en una licuadora y lo molemos hasta que quede muy fluido. Si algo, añadimos agua. En la comparación que hace Jesús, creo, es obvio que el camello es el rico y la aguja es el cielo, lo que implicaría que para que el rico entre en el cielo se necesitaría destruir su existencia hasta que ya no quede nada, al igual que del otro lado de la aguja ya no habría ni camello, ni animal, ni cosa viva. Solo sería una masa orgánica y maloliente, que ningún humano podría volver a convertir en camello y mucho menos en el mismo camello que había antes de pasar por la aguja. De igual forma, el rico tendría que ser destruido de tal manera para poder entrar al cielo que ya estando allí no podría ser convertido en el mismo humano que había antes de entrar. Pero claro, Dios todo lo puede y podría reconstruirlo nuevamente. Pero si es así, ¿para qué la destrucción previa? Podría un creyente afirmar que como castigo para expiar sus pecados, pero en la Biblia no existe el purgatorio, como tampoco existe la vida eterna entre premios y castigos. Según la Biblia, eres justo, vas al cielo por toda la eternidad. Eres injusto, vas por toda la eternidad al infierno, y punto. Sería una enorme contradicción afirmar que algunos ricos, muchos o pocos, van a purgar sus pecados previo a la entrada al cielo. Esto, creo yo, solo nos deja otra opción: que la aguja sea de un material que permita la extrusión, como puede ser el metal o el plástico, y que mediante maquinación o calor se amplíe el orificio de la aguja hasta un tamaño suficiente como para que el camello cruce sin problemas significativos. Hoy en día sería difícil, inútil, pero posible. En épocas de Jesús no poseían ni los conocimientos ni las herramientas. Ahora que si nos saltamos eso, implicaría algo aún peor que licuar al rico para que pueda entrar al cielo. Y eso sería que para la entrada del rico, Dios, único capaz, deformaría el mismísimo cielo de forma monstruosa, generando problemas como por ejemplo, ¿por qué deformar el cielo para que puedan entrar unas personas, pero no hacer nada para que otros no puedan entrar? Así que Aurora, o Dios no es justo por deformar el cielo para unas personas sí y para otras no, o no es misericordioso por no dejar claro cómo era eso de entrar o no entrar al cielo, o es incompetente estructurando cómo funciona su creación.
etc. O lo más fácil, todas las anteriores. Por lo que me sostengo en la opinión que di. O es imposible que un rico entre en el cielo, o el Dios en mención no es el Dios de los cristianos. Aprovechando que estamos en este capítulo de la Biblia, comentemos otro par de cosas interesantes. El capítulo 9 dice: Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, es adúltero. Y el que se casa con la repudiada es adúltero también. En este versículo podemos notar cómo Jesús el Cristo de feminista no tiene nada. Según la ley judía, para poderse divorciar, el hombre debe emitir un documento llamado get, documento que si la mujer no lo quiere recibir es fácil de solventar. Pero si es un hombre quien no lo quiere emitir, la mujer ya nunca podrá casarse con alguien más. Ahora que si esa mujer tiene hijos fuera del matrimonio, sus hijos heredarán el mismo perjuicio. En la descripción dejo donde leer al respecto. Versículo 12. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Eunuco, en español, quiere decir hombre castrado, aquel hombre al cual sus órganos sexuales o le fueron extirpados o le fueron inutilizados. Por el contexto del versículo 12, hay dos usos errados del término eunuco, que al remitirnos a la palabra original, en griego vemos que tiene otros dos significados, hombre impotente y hombre soltero, significados que podrían cuadrar mucho mejor en el versículo. Resulta que en griego un mismo término tiene tres significados en español, por lo que este versículo en español está mal traducido, lo que abre la puerta a la pregunta ¿cuántos versículos y en cuántos idiomas están mal traducidos? En el colectivo de la cultura cristiana se tiene la idea de que el fruto prohibido fue una manzana, cuando en la Biblia no especifica la fruta. Esto es porque en una traducción temprana del Génesis, un error del traductor hizo que colocara el término manzana en vez de fruto. La Iglesia, al descubrir el error, simplemente lo corrigió, ya que no representaba cambio relevante a su dogma. Pero este no es el único error que se encuentra en ese libro. Resulta que en su traducción el término Edén se tradujo como un lugar paradisíaco, mágico, lleno de placeres. De ahí el término paraíso, cuando la palabra original solo significa llanura fértil. Así que Dios desterró a Adán y a Eva de una parcela de tierra fértil, arrojándolos al desierto. ¿Qué debían haber hecho ellos? Pues exactamente lo que hicieron, buscarse otra parcela fértil. Este error jamás ha sido corregido porque las implicaciones para los dogmas, tanto judío como cristiano, son muy altos. Versículo 16. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y Jesús le respondió: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. La mayoría de los cristianos afirman que Jesús es Dios, pero en este versículo Jesús afirma que el único bueno es Dios y que Él no es Dios y por ello no debería ser llamado bueno. Además, es consistente con el hecho de que Jesús era judío y para los judíos de aquella época era blasfemo afirmar que un humano tenía procedencia divina. Versículo 18. Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí Jesús listó los mandamientos que se debían cumplir para poder entrar al cielo, más deshacerse de todas las propiedades. Pero él no mencionó los 10. Le faltaron: amar a Dios por sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas, no tener deseos impuros y no codiciar los bienes ajenos. Como Jesús es Dios, solo puede significar que estos 5 mandamientos
caducaron con su llegada. Además, agregó uno: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Las traducciones más antiguas no dicen prójimo, en realidad dicen vecino, mismo término que en el Viejo Testamento se usa para referirse a otros judíos. La ley judía, ley que promulgaba Jesús, solo cobijaba al pueblo amado de Dios, o sea, a los israelitas. Jesús, si fue verdad que dijo esto, no dijo humanos ámense entre todos. Lo que en realidad dijo fue judíos amen a todos los demás judíos. Versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Al conocer un poco de la historia del cristianismo, podemos darnos cuenta de que esas 100 veces los cristianos no las están recibiendo en esta vida, por lo que solo queda la opción de que las reciban en la vida eterna. Pero Jesús en Marcos capítulo 12 versículo 25 dijo: porque cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. De ser esto cierto, ¿cómo podría un cristiano que abandonó a su esposa, padres, hermanos e hijos recibir en el cielo las cientos y cientos de relaciones emocionales compensatorias? Si los ángeles no tienen padres, no se casan, no tienen hijos, ahora que de recibir 100 casas o 100 terrenos tampoco tendría sentido. No creo que haya en el cielo constructoras de condominios o ángeles que necesiten arrendar una vivienda. Esto es contradictorio, reafirmando la existencia de contradicciones en la Biblia, que por cierto, en el canal tenemos una lista de reproducción donde analizamos las mentiras, errores y contradicciones de cada uno de los libros. Dejo enlace en la descripción. El tema de ir al cielo y encontrarse con los seres queridos es muy confuso. Hay incongruencias como, por ejemplo, ¿por qué los cristianos promedio no determinan quiénes de sus seres queridos están en el infierno? Solo asumen que casi todos están en el cielo, cuando por estadística la mayoría no deberían estar allí. ¿Por qué todos los cristianos que experimentan eventos cercanos a la muerte llegan a la luz tranquilizadora del cielo, si por estadística debiesen ser muchísimos más los que probaran las llamas del infierno? ¿Por qué los seres queridos con quienes se encuentran en el cielo tienen la edad y apariencia física de cómo se les recuerda? ¿Por qué las mujeres nunca se encuentran con los hijos que no sabían que tuvieron? Me refiero a que 2 de cada 3 fecundaciones no logran adherirse al útero, pero según el dogma cristiano, estas ya son personas, así que técnicamente son hijos de la dueña del útero donde no se pudieron adherir. Como estas, hay muchísimas más incongruencias, pero eso lo dejaremos para un próximo video.